Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar el tema de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido. El equipo está conformado por su servidora Dulce María Camarillo Salas y mis compañeras. Sandra Martínez, Paulina Rosas Pérez, Tiffany Belén Sierra, Karina Sayas de Jesús, Ana Marina Mendoza de la Luz, María Eugenia Ivonne Paredes Sánchez. Estela Sánchez Bautista. Ok, como primer punto que vamos a ver es quién es Paulo Freire. Fue un educador y filósofo brasileño que es considerado uno de los pensadores más influyentes de la educación del siglo XXI. Eh, Él influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es un referente constante en la política liberadora y en la educación. Su mirada filosófica se cultivó en su experiencia como profesor y su interacción con los estudiantes. En lugar de continuar con los patrones culturales ya establecidos, Freire comenzó en su sala de clases e intentó transformar las dinámicas ya establecidas. En sí, él fue uno de los precursores de la pedagogía del oprimido, en la cual se basa en una propuesta pedagógica que busca empoderar las personas oprimidas y que éstas participan en la construcción de un mundo más justo. Esta propuesta se basa en la crítica a la educación tradicional, que Freire llama como educación bancaria. Este tipo de educación, el maestro es el sujeto de la educación y el educando es el receptor de que recibe todos los contenidos. En esta consiste en la mera transformación del conocimiento y en la continua construcción de un mundo en común. Por lo tanto, el conocimiento se construye día a día y en las aulas por el medio de la educación, tanto formal como no formal. Este método plantea la, la pedagogía del oprimido, de concientizar y politizar la sociedad. En este, pues se utiliza más que nada el contexto que nos mueve como sociedad y por lo que todos lo vamos construyendo. bueno, la concientización significa abrir el conocimiento a todos los ciudadanos, no solo localmente, sino mundialmente. Freire presentaba dos tipos de déficit, que era muy notoria esa preocupación, que eran las cualitativas y las cuantitativas. Estas, a su vez, nos mostraban un equivalente de 4 millones de niños sin estudios y 16 millones analfabetas. Este proceso de democratización permite hacer conciencia acerca de la educación y mover a la población de su estado de ignorancia. Como propuesta para erradicar lo ya dicho, se creó el círculo cultural y y el centro cultural. Estas tienen promueven la alfabetización directa, es decir, que se realiza un aprendizaje continuo a través de distintas actividades. Así se lleva a una conciencia ingenua a una mágica, que quiere decir captar los hechos y transformarlos en una conciencia crítica. Freire propone que el papel del educador sea a través del diálogo con la persona analfabeta y a su vez darle herramientas para que se alfabetice. De esta forma se determina que el método Freire es alfabetización por medio de la concientización. para continuar con la exposición, es importante hablar sobre el concepto de diálogo y comunicación. Bueno, para Paulo Freire, el cual centra su importancia del diálogo y la comunicación horizontal en el ámbito del proceso educativo y habla acerca de que el fomentar la educación entre el maestro y el alumno
en una conversación de intercambio y no de transmisión unidireccional. Aquí pues podemos observar que de alguna u otra forma los alumnos ya pueden expresar tanto sus ideas como sus pensamientos. Bueno, él habla también acerca de un diálogo liberador en el cual este es de un ida y vuelta, es decir, que la comunicación o el diálogo sea recíproco, tanto del educador como del educando, y habla acerca de que este diálogo tiene que tener una idea y una reflexión, y pues nos da una frase célebre que es como los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la educación y sobre todo en la reflexión. Educación. Freire sostiene que debe ser una práctica liberadora que capacita a las personas para, para superar la opresión y alcanzar su pleno potencial. Debe servir para que los educadores y educandos aprendan a leer la realidad para escribir su historia, es decir, comprender críticamente el mundo actual para transformarlo. Las características de educación es educación popular, se construye en la práctica de la ética honesta y compartida. Educación para la libertad, separa al educador del educando a través del diálogo. Modelo educativo dialógico, donde la curiosidad y la reflexión crítica son los principales métodos de conocimiento. Freire dice que la educación es un proceso de transformación del mundo a través de la reflexión. Es un acto de amor, coraje y una práctica de libertad. La alfabetización crítica consiste en descifrar el código de los textos, participa en la comprensión de los significados, usa textos en diferentes contextos culturales y sociales. Además, se analiza críticamente transformando su significado. Cuando Paulo Freire plantea el proceso educativo como una acción cultural para el cambio social, crea una acción pedagógica y política para la alfabetización crítica de pueblos silenciados por dominación social, económica y cultural. Para esto, él se basa en 3 etapas. La primera, que es la palabra generadora, en donde los animadores escogían una palabra para descomponerla en sílabas y posteriormente los alfabetizandos las recombinaban nuevamente, ya sea en sílabas o palabras nuevas. La codificación, las palabras las codificaban por medio de fotografías. Por ejemplo, para representar la palabra pesca, ellos lo representaban con una fotografía de un barco pesquero. En la descodificación, analizan de manera crítica la codificación de las palabras para que a través de animadores culturales, los alfabetizandos pudieran leer y escribir. Continuamos con la liberación. Para Pablo Freire decía que la liberación es un proceso de emancipación que se logra a través de la educación liberadora y la pedagogía del oprimido. Consiste en la transformación personal y de las condiciones de vida para que los oprimidos puedan liberarse a sí mismos y luego a los opresores. Decía que la educación es un acto de amor, coraje, práctica de la libertad. La educación debe partir de la realidad del hombre. La educación también debe ser un proceso de diálogo que permita la participación y el debate. La educación también debe permitir la reflexión sobre la realidad y la búsqueda de la causa de los problemas. Debe permitir la toma de conciencia de la situación opresora y el reconocimiento de los saberes de los oprimidos. También Freire consideraba que la educación bancaria, que consiste en la mera transmisión de conocimientos, es un tipo de educación
que oprime y no es buena para los hombres. Freire buscaba una transformación social. Pedía estar comprometidos a transformar el mundo y liberarse del opresor a través de una educación basada en críticas y libertad. Para Freire, la educación era el cimiento de toda transformación en el mundo exterior. Radica en su labor educacional que cree en el potencial del ser humano y fomenta su desarrollo para que aprenda a vivir en sociedad o intente resolver una situación de vulnerabilidad. Él decía que cuando los estudiantes tienen una educación basada en empoderamiento, están preparados para cualquier situación que se les presente en su vida diaria. También decía que la educación, para que se logre una transformación social, debe de ir más allá del aula, no solamente quedarse ahí los conocimientos ellos solos individualmente, sino que vayan a una sociedad en conjunto para que se pueda aplicar. Freire buscaba la transformación social por medio de una educación, eh, implementando dinámicas y conocimientos de poder hacia los oprimidos. Esta posición pedagógica se caracteriza por ser firme en sus procesos y fines. Él decía que no se puede quedar solamente en conocimientos, sino debe llevarse a cabo para que se pueda cumplir un objetivo. El objetivo siempre fue transformar la sociedad empoderada y que fuera libre. Por consiguiente, hay que estar comprometidos a transformar el mundo y liberarse del opresor, donde se adquiera poder a través de una cooperación de fuerzas. Él decía que la cooperación de fuerzas van a ir de la mano siempre el docente y el alumno. Dentro de sus frases célebres que tenía Freire, una de ellas, que fueron muy destacadas en la pedagogía del oprimido, fue que la educación no va a cambiar el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. En 1960, cuando Paulo Freire estaba a cargo de los proyectos de educación de jóvenes y adultos, lanza los llamados círculos culturales, con el objetivo de superar la pasividad en las escuelas. Él entendía que si los círculos culturales expresaban la capacidad humana de reflexionar sobre el mundo, sobre la posición humana en el mundo y el poder que los humanos tienen para transformar el mundo a través del diálogo. Los círculos culturales son definidos como una escuela diferente, donde se discuten los problemas que tienen los educandos y el educador. En ellos no existe un maestro tradicional que todo lo sabe, ni un alumno que nada sabe. En los círculos culturales son concebidos como un lugar donde se promueve un diálogo vivo y creador, donde todos sabemos algo y todos ignoramos algo, pero todos juntos podemos aprender algo más. Entonces, él decía que en lugar de un maestro con fuentes tradicionales, se daba el coordinador de un debate. En lugar de una clase discursiva, se hacía el diálogo. En lugar de un estudiante con tradiciones pasivas, tener el participante del grupo. Y en lugar de un punto y programas alineados, ofrecer programación compacta, reducida, codificada en las unidades de aprendizaje. Freire promovía el diálogo como un acto fundamental para la concentración colectiva del conocimiento. En particular, él utilizaba láminas planteando escenarios para promover la reflexión y la discusión de los círculos de aprendizaje. No sé si ven la imagen verde, él hacía como debates, o sea, en las láminas que él ponía era como de dibujos y entonces él hacía como debates. Un ejemplo es esta lámina verde en donde él decía, vamos a ver qué es naturaleza y qué es cultura. Y entonces muchos empezaban a decir, bueno, el arco, la flecha y las plumas, son cultura. El pájaro, el agua, el ambiente son naturaleza. Pero entonces otros empezaban el debate diciendo, ajá, ¿y las plumas qué son entonces? ¿Naturaleza o cultura? Entonces otros mencionaban
que pues las plumas al ser ya transformadas por la mano del hombre ya eran cultura, ya no eran naturaleza. Naturaleza eran cuando esas plumas aún pertenecían al pájaro. O sea, él en los círculos culturales promovía todas las imágenes, era una forma muy bonita de enseñar porque todos entraban en debate. Y hasta la fecha los círculos culturales han sido y siguen siendo muy exitosos y son una de las bases de la educación popular por los principios en los que se anclan, en los que son el diálogo, la valoración, los diferentes saberes, el desarrollo de la conciencia crítica, autonomía del estudiante. Precisamente por eso los círculos culturales es una metodología que se ha aplicado en diferentes contextos dentro de la educación popular. Bueno, en conclusión, Freire trabajó para suprimir una situación cultural dominada por los privilegiados, donde el resto de las personas debían limitarse a ser meros espectadores, por lo cual el mismo Paul Freire dice lo de, en la síntesis cultural, donde no existe espectadores, la realidad que debe transformarse para la liberación de los hombres es la incidencia de las acciones de los actores. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención y pues les agradecemos. Muchas gracias.